Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la introducción y en el título del video, les voy a enseñar a hacer esta camisa súper fácil para principiantes. Ahora, ¿qué es lo que hace a esta camisa una camisa para principiantes? Pues que cuando la diseñé intenté minimizar al máximo la cantidad de procesos de confección. Como pueden ver, esta camisa no tiene mangas, es de estilo manga kimono, lo cual la hace mucho más fácil de confeccionar. Aparte de eso, el cuello, que es de camisa, es de una sola pieza y no de dos como suelen venir normalmente. La perilla es una perilla incluida, que es la más fácil de confeccionar, que si no has visto mi video sobre tipos de cruces de camisas te lo voy a dejar aquí arriba. Aparte de esto, también le quise agregar esta charretera aquí en la manga para darle un toque de diseño. Y por último, esta espalda no tiene almilla, lo cual la hace mucho más fácil de confeccionar. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Para este tutorial vas a necesitar 1 metro de tela. Yo utilicé rayón poplin, entretela, 8 botones, hilo, tijeras y alfileres. Lo primero que debes hacer es entretelar la perilla de la camisa. Este molde tiene una perilla incluida. Y yo tengo otro tutorial en donde explico mucho más a detalle cómo coser este tipo de perillas. Después de pegar la entretela, vas a doblar la perilla hacia adentro y la vas a coser a 2 centímetros del borde. Una vez que termines de coser la perilla, vas a marcar la posición de los botones. Yo decidí marcarlos a cada 6 centímetros de distancia. Debes hacer esto en ambos frentes de la prenda. Después vas a coser los botones en el frente izquierdo y vas a abrir los ojales en el frente derecho. Ahora, el método que yo utilizo para que los ojales siempre me queden perfectos es hacer primero una prueba en un pedacito de tela. Luego lo recorto y marco dónde empieza, dónde termina y el punto medio del ojal. Después simplemente alineo la marca del punto medio del ojal con la posición del botón que marqué previamente sobre la perilla de la prenda. Y así puedo saber dónde empieza y dónde termina cada ojal que debo hacer. Como ves, aquí lo estoy marcando con un lápiz blanco. Una vez que termines de coser todos los botones y todos los ojales, vas a ubicar la espalda de la prenda sobre ambos frentes y vas a coser los hombros y los costados a 1 centímetro de distancia. Para este paso tienes varias opciones. Primero puedes pasar una costura recta en la máquina plana como yo lo hice y luego pasar la fileteadora para terminar el borde, o puedes utilizar primero la fileteadora y luego la máquina plana, o si tienes una fileteadora con puntada de seguridad puedes utilizar esa también, o si no tienes fileteadora también puedes pasar una puntada overlock o una puntada de zigzag para que la prenda no se deshilache. Yo en lo personal prefiero usar mi fileteadora porque el acabado es impecable. Después de que termines de coser los costados y los hombros, te recomiendo planchar las costuras para que estas queden mejor. Y luego de eso procedí a hacer el dobladillo de la prenda. No voy a ahondar mucho en este tema porque ya tengo un tutorial completo donde te explico 9 formas de hacer dobladillos. El link a ese tutorial te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la cajita de descripción de abajo. Después de terminar todo el dobladillo del ruedo de la blusa, pasé a hacer el dobladillo de las mangas. Para hacer esto, primero hice una marca a 3 centímetros del borde de la tela para saber por dónde doblarla. Luego la sujeté con varios alfileres y después doblé el margen de costura hacia adentro para poder hacer el dobladillo. Si deseas puedes pasar la costura así nomás como lo hice yo, o si quieres también puedes planchar primero el dobladillo antes de coserlo. Esto es completamente preferencia personal. De todos modos, después de coser este dobladillo es bueno que le pases otra planchada a las costuras. Hasta este punto ya debes tener algo así y prácticamente la camisa ya está terminada. Solo faltaría hacer el cuello. Como lo expliqué en la introducción de este video, el cuello de esta camisa es de una sola pieza y no de dos para poder facilitar mucho más el proceso de confección. Entonces lo primero que vas a hacer para poder coser este cuello es entretelar una de las piezas. Luego vas a poner ambas piezas del cuello derecho con derecho y las vas a coser por todo el borde excepto el de abajo, a 1 centímetro de distancia. Ahora, en este paso yo me tomé mi tiempo y cosé muy despacio la parte curva de la banda del cuello porque es muy importante que esta parte quede perfectamente curva. Si tú no tienes mucha experiencia cosiendo curvas tan pequeñas, te recomiendo que marques con una tiza por donde quieres que pase la costura. Así se te hará mucho más fácil coser esta parte.
Una vez que termines de coser el cuello, es importante que revoques la punta del margen de costura y que hagas un piquete justo en este ángulo que te estoy mostrando acá, para que cuando le des la vuelta al cuello, este doble perfectamente. Pero ten mucho cuidado cuando hagas este paso de no ir a reventar el hilo. Ahora lo que sigue es que vas a pasar un pespunte por todo el borde del cuello con margen de un 16. Ya que tenemos el cuello listo, es hora de montarlo al escote de la prenda. Para esto vas a ubicar la parte del cuello que tiene entretela sobre el revés de la camisa. Y primero vas a alinear el centro espalda con el centro del cuello. Después de sujetar ambos centros de las piezas, ahí sí procedí a ir sujetando el cuello a lo largo de todo el escote. En esta parte sujeta con todos los alfileres que consideres necesarios. Y es muy importante que la punta del cuello quede perfectamente alineada con la punta de la perilla. Si te sobra o te falta tela, este es el momento para corregirlo. Una vez que termines, vas a pasar una costura por todo ese borde a 1 centímetro de distancia. Una vez que termines este paso, es importante que planches el margen de costura hacia adentro del cuello, para que el siguiente paso sea mucho más fácil de hacer. Ahora lo que sigue es que sobre el derecho de la prenda vas a tomar la otra parte del cuello que falta por coser y vas a ir doblando el margen de costura hacia adentro, más o menos 1 centímetro. Digo más o menos porque es muy importante que este doblez quede tapando la costura que hiciste anteriormente. Entonces a veces puede variar un poco. Nuevamente sujeta con todos los alfileres que consideres necesarios. Y una vez que termines vas a pasar una costura por todo ese borde con margen de un 16. Y así es como te debe quedar el cuello. Este es uno de los cuellos más fáciles de hacer. Ahora, como un toque extra de diseño para esta blusa, decidí ponerle unas charreteras pequeñas en la manga. Para hacer estas charreteras, lo primero que hice fue entretelar 2 de las piezas y luego sí ubiqué las otras 2 que están sin entretelar encima de estas derecho con derecho. Y voy a pasar una costura a 1 centímetro de distancia por todo el borde, luego en el ángulo de arriba y luego un pedacito del otro borde, sin llegar hasta abajo. Luego de terminar la costura vas a revocar las puntas en el margen de costura y ahí sí vas a voltear la charretera hacia el derecho. Saca muy bien las puntas y si quieres la puedes planchar antes de seguir cosiendo. Y lo que sigue es que vas a pasar un pespunte con margen de un 16 por todo el borde de la charretera y vas a empezar por el lado que ya está confeccionado. Una vez que llegues a la abertura que dejaste anteriormente, vas a doblar los márgenes de costura hacia adentro y luego sí vas a continuar cosiendo. Después vas a abrir un ojal en la punta de cada charretera. Luego vas a tomar tu camisa y la vas a voltear hacia el revés. Ubica la costura del hombro en la parte de arriba. Toma una de las charreteras y dóblala a la mitad. Después la vas a ubicar en el borde de la manga para saber por dónde la debes coser. Sujeta con un alfiler y pasa una costura recta. Cuando termines, voltea la prenda hacia el derecho, dobla la charretera y marca un punto en la manga justo en el medio del ojal para saber en dónde coser el botón. Y ahora sí, con este paso la camisa quedó completamente terminada. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de esta camisa se los voy a dejar en la caja de descripción de abajo. Y recuerden que para poder descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial de esta camisa, yo disfruté mucho hacerla. Ahora, yo sé que en la lista de materiales dije que se necesitaba 1 metro de tela, pero en realidad esta camisa se puede hacer con un poco menos de 1 metro, solo que aquí en Colombia o compras medio metro o compras 1 metro entero. Entonces por eso puse 1 metro. Y para los que me siguen del blog desde hace tiempo notarán que esta tela es la misma que utilicé para el vestido camisero que publiqué en junio, y es porque para ese vestido compré 2 metros de tela y me alcanzó para hacer ese vestido y esta camisa. Así que ya saben más o menos una idea de cuánto pueden rendir 2 metros de tela. El link al tutorial de ese vestido también se los voy a dejar en la caja de descripción de abajo. Y bueno, si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video vamos a ver el tutorial de una tanga básica en encaje. Recuerden que voy a estar
publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí, donde también toco otros temas de confección, y también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí suelo hacerle juegos, les pregunto qué les gustaría ver más adelante y aprovecho para responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.